Bienvenidos a este video, te habla Lili Gómez y en esta ocasión vamos a aprender a calcular paso a paso la velocidad de difusión intravenosa de soluciones comúnmente prescritas. Por lo tanto, tenemos como objetivos de aprendizaje en la velocidad de difusión intravenosa calcular tiempo de infusión, calcular mililitros por hora, mililitros por minuto y finalmente gotas por minuto. Pero antes de empezar con el cálculo de la velocidad de infusión intravenosa, debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno es la prescripción médica y el factor de goteo del equipo de venoclisis que vamos a utilizar. Respecto a la prescripción médica, habitualmente debe incluir tipo de solución a administrar, el volumen total que vamos a administrar y tiempo total de infusión que puede estar expresado en minutos u horas. Habitualmente, la prescripción médica viene expresado en mililitros por hora para poder administrar las soluciones parenterales vía intravenosa. Respecto al factor de goteo, habitualmente se utilizan los macrogoteros y los microgoteros. Los macrogoteros que pueden ser de 20, 15, 10 gotas por mililitro y los microgoteros de 60 gotas por mililitro. Bueno, empecemos calculando el tiempo de infusión, para lo cual se cuenta con una fórmula que no es muy difícil de reemplazar los datos. Aquí podemos observar un ejemplo en la cual se ha prescrito 1000 mililitros de solución glucosada al 5% a 125 mililitros por hora. Reemplazando la fórmula, aquí tenemos como resultado final 8 horas. Continuando con el cálculo, aquí podemos observar la fórmula de mililitros por hora, que es igual volumen total expresado en mililitros, tiempo total expresado en horas. Aquí tenemos el ejemplo, reemplazando los datos, 1000 mililitros, vamos a administrar 125 mililitros por hora. Continuando con el cálculo, aquí tenemos mililitros por minuto. De igual modo tenemos la fórmula correspondiente, el ejemplo y reemplazando los datos, aquí tenemos 1000 mililitros dividido entre 8 horas multiplicado por 60 minutos dividido entre 1 hora. Aquí estamos convirtiendo el tiempo directamente por la regla de 3 simple en minutos, el cual para el resultado final lo necesitamos. Entonces, tenemos aquí que tomar en cuenta también un dato muy importante. Siempre para el reporte se debe redondear al décimo más cercano que se tiene. Entonces aquí como resultado final tenemos 2.1 mililitros por minuto que se debe administrar. Continuando con el cálculo, tenemos que calcular las gotas por minuto, pero antes del cálculo hay que considerar la siguiente información. El volumen total que se va a administrar, expresado en mililitros, el factor de goteo del equipo de venoclisis que se está utilizando, el tiempo total de infusión expresado en minutos u horas. Para el cálculo de gotas por minuto tenemos dos opciones: utilizar la fórmula estándar y utilizar la fórmula constante. En este caso vamos a utilizar primeramente la fórmula estándar. La fórmula estándar es igual al volumen total expresado en mililitros multiplicado por el factor de goteo dividido en el tiempo total expresado en minutos. Aquí tenemos el ejemplo, reemplazamos datos. Algo muy importante que recalcar aquí, se tiene que poner los números acompañados de las unidades correspondientes para esta fórmula que estamos utilizando. Y también otro aspecto muy importante a considerar, que las gotas por minuto siempre se deben redondear al número entero más cercano. En este caso, tomando en cuenta las reglas básicas de matemáticas. Como resultado final tenemos 42 gotas por minuto. Y finalmente vamos a utilizar la fórmula constante. Aquí tenemos la fórmula constante es igual
al volumen igual a gotas multiplicado por el tiempo por el factor constante. Como nos está pidiendo en este caso gotas por minuto, tenemos que despejar la fórmula y aquí ya tenemos la fórmula despejada. También otro aspecto a tomar en cuenta, el factor constante se calcula por separado, en la cual es igual al tiempo fijo de 60 minutos dividido entre la instrucción del equipo. En este caso, 60 minutos es una constante que no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la instrucción del equipo, va a depender mucho de lo que nosotros estamos utilizando. Para el ejemplo que tenemos, aquí nuestro equipo nos indica que es 20 gotas por mililitro, por lo tanto, reemplazando datos, factor constante es igual a 3. Reemplazamos nuestra fórmula que ya tenemos despejada para las gotas por minuto, 1000 mililitros dividido entre 8 multiplicado por 3. Otro aspecto importante a considerar que en esta fórmula no va acompañado por las unidades correspondientes a los números. De igual modo tenemos que redondear. Resultado final, 42 gotas por minuto. Y finalmente tenemos aquí la tablita ya como un resumen para un equipo calibrado de 20 gotas por mililitro. Y los volúmenes más frecuentemente utilizados de las soluciones intravenosas son 250, 500 y 1000 mililitros. Y el tiempo de 1 hora a 24 horas. En resumen, podemos decir que aquí tenemos las gotas por minuto para los diferentes volúmenes que tenemos y mililitros por minuto. Con eso hubiéramos terminado el procedimiento de los cálculos, pero como resumen tenemos que recalcar que aquí la velocidad de infusión intravenosa requiere de dos aspectos muy importantes. Primeramente hay que considerar la prescripción médica, el factor de goteo del equipo de Venoclis que estamos utilizando. Y antes de despedirme, te invito a que no te pierdas el próximo video titulado Cálculo de dosis oral de medicamentos, donde enseñaré en detalle a calcular la cantidad exacta de medicamentos utilizando el método de la fórmula y la regla de 3 simple. Nos vemos en el próximo video.